Hasta el momento hemos podido seguir los yacimientos arqueológicos y contrastarlos a través del texto de Al-Ansari. Hemos podido ver y reconocer cómo eran las calles en época medieval y reconocerlos en el yacimiento de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez de Ceuta. Cómo se distribuía la ciudad en arrabales, sus mezquitas y madrasas, además de ver los restos de las piezas que aún podemos disfrutar. Ahora empezamos a tener una idea aproximada de la importancia de la ciudad durante el periodo árabe medieval. También empezamos a conocer de forma más aproximada cómo era la vida de los habitantes de Ceuta, sus rutinas, profesiones, sus pretensiones y, cómo no, sus temores. Los historiadores, arqueólogos e investigadores en general no dejan de aportar datos cada vez más precisos sobre la amplísima historia que durante milenios ha visto la ciudad de Ceuta. Al-Ansari no acaba con lo visto hasta el momento. Continúa una amplísima serie de descripciones que no dejará de asombrarnos, por lo reconocible de esos datos sobre la ciudad actual. Ceuta tiene 22 baños públicos. El más artístico y más conocido es el baño Al-Qaid. Este baño es extremadamente espacioso, pues caben en él centenares de personas. Su techo es elevado y su ventilación excelente. Se apoya en columnas de mármol y su pavimento de mármol blanco brillante. Su vestuario es vasto, con 2 puertas, y su techo es una cúpula sostenida por 4 arcos. En el patio hay un gran estanque sobre el nivel del suelo. En medio de él hay una columna hueca y sobre ella una taza del mismo mármol. El agua sube por el interior de la columna hasta que surge en forma de surtidor sobre el tazón y al desbordarse llena el estanque. Entre los baños de mármol, además de este, están el de Ibn Isa, el baño Al-Janasti y el de Abud. Además del número citado, hay otros 10 baños en la Alcazaba. El más bonito de todos es el que hay en el Alcázar. Además, cada casa de Ceuta tiene un baño y un oratorio, salvo pocas excepciones. La nuestra tenía 2 baños y un oratorio. ¿Qué queda hoy de esos baños? Hablamos con Fernando Villada, arqueólogo de la ciudad de Ceuta, y nos trasladamos al yacimiento de los baños árabes de la Plaza de la Paz para que nos cuente cómo fue el descubrimiento de los baños y cómo funcionaban. Al-Ansari va nombrando otros muchos, por ejemplo el del baño del Caí, que dice que es extraordinario por su decoración, por sus recubrimientos de mármol, etc. Nosotros no hemos encontrado ninguno de esos baños
tan perfectamente conservados como lo describe Al-Ansari, pero sí hemos tenido oportunidad de excavar uno que se sitúa en la Almina, que es el que tradicionalmente se conoce en Ceuta como el baño árabe. El baño árabe de la Plaza de la Paz, que es el único que conservamos actualmente, se sitúa en la plaza de este nombre, en la Almina, y se identificó hace ya bastante tiempo, a mediados del siglo XX, en los años 60 aproximadamente, por Carlos Posada. Carlos Posada fue cuando, tras el derribo de unas viviendas que lo enmascaraban, se dio cuenta de que había un baño en este lugar. Si el esquema de los baños de este periodo es bastante simple y bastante conocido, cuando uno llega al baño de la Plaza de la Paz, lo primero que le sorprende es que no se cumple. Aquí lo que hay es un patio, posiblemente a cielo abierto, con unas letrinas y un aljibe bajo el suelo, y después uno accede a una sala fría, que es muy pequeña, y a una ampliación, otra pequeña sala fría adosada a esta, y después no pasa a la sala templada, que sería la que debería estar a continuación, en teoría, sino que a la sala templada se accede a través de uno de los lados cortos de esta sala anterior. Y luego la sala caliente está hacia el otro lado. O sea, en la sala templada pasamos a la sala caliente hacia el este. Es decir, que un esquema que no responde, que no se ajusta a esa idea que tenemos del baño árabe. La ciudad, descrita por Al-Ansari, parecía estar llena de vida. Grandes mezquitas, enormes baños, grandes bibliotecas. No parece que fuese una ciudad con grandes carencias. El comercio parece tener una importancia enorme y con un control muy estricto. Prueba de ello es cuando el autor nos habla de las administraciones. Administraciones o contadurías. Hay 4, entre ellas la administración de aduana, frente a las alhóndigas de los comerciantes cristianos, donde está la Plaza Mayor. Estas alhóndigas son 7, 4 juntas y las otras 3 aisladas. Administración de comercio para la importación y exportación de mercancías, donde están los comerciantes de especies. La tercera para los albañiles, carpinteros y oficios similares. Y la última, la ceca, para la acuñación de moneda en la alcazaba de la ciudad. Sobre la ceca de Ceuta hay muchísimos estudios porque más allá de las monedas almohades cuadradas, que no tienen una información de dónde se realizan, la mayoría de las monedas, como pasaba desde época antigua, tienen la información de la oficina monetal, es decir, de la ceca donde se realiza. La ceca de Ceuta era muy importante, sobre todo en acuñaciones de alta calidad, oro, moneda de oro, dinares, porque el oro procedente del sur de África, de Sigil Massa, llegaba a la ciudad y desde aquí se distribuía. Entonces las acuñaciones de oro de la ceca de Ceuta son muy importantes. En el museo tenemos algunas, no muchas monedas en general, sobre el periodo medieval, pero algunas tenemos la suerte de que fueron acuñadas en la propia ceca ceutí. La importancia institucional de la ciudad es siempre grande y hay varios monarcas que han vivido en ella y nuestro alcázar era un alcázar notable. Todo ese tipo de autoridades solían acuñar su propia moneda. En la ceca es el lugar y las piezas con las que se acuñan las monedas. Aquí se acuñaba moneda principalmente de plata y de oro. Estaba dentro del alcázar y naturalmente muy custodiado y muy vigilado, porque para eso primero tenías que tener el material para acuñar las piezas y luego después tenías las piezas acuñadas, con lo cual el valor, la importancia de la ceca era muy grande. En Ceuta se ha acuñado moneda durante siglos. Podemos ver, si empezamos a unir todos estos datos, que Ceuta era un punto estratégico de gran importancia en la época medieval.
El paso de mercancías entre las dos partes del estrecho era enorme. Es la razón por la que siempre este puerto tiene importancia y por lo que Europa tiene tanto interés, los reinos cristianos como Portugal o Castilla, en que cambie de manos la ciudad. El agua es un bien necesario en todas las culturas, pero en la cultura árabe con mayor necesidad. ¿Cómo obtenían el agua en una ciudad sin grandes acuíferos naturales? ¿Cómo llenaban sus aljibes y sus fuentes? ¿Qué nos cuenta Al-Ansari sobre esto? En Ceuta había 25 fuentes públicas. La más maravillosa y mejor situada es la que está al final de la calle de los especieros y al comienzo de la calle de los notarios, frente a una de las puertas de la mezquita mayor. Tiene caños de bronce, planchas de mármol y bellos adornos. Entre las fuentes dedicadas para abrevar a las bestias de carga, caballería y otros animales, está la fuente del aljibe de la Almina. Tiene 2 estanques que se comunican y el agua pasa de un lado a otro. El superior y el inferior están magníficamente construidos con un revestimiento de losas de piedra tallada. Además de estas, podemos citar la fuente de la cúpula, en el arrabal de afuera, con un estanque alargado que se comunica con un pozo, del que se saca un agua excelente. Tiene la fuente una bóveda sobre 4 columnas. Al-Ansari refiere la existencia de fuentes en la ciudad, entre ellas la que más destaca es una que existe cerca de la mezquita mayor, la cual alaba su decoración, sus materiales, pero aparte de estas fuentes públicas, o sea, fuentes para el consumo humano, había otros lugares que eran utilizados como abrevaderos de animales. Y en este caso la que él destaca sobre todo es una situada en la Almina, de la cual dice que se trata de 2 estanques comunicados entre sí con una rica decoración de azulejería. Y hay una cita de un autor ya portugués que nos dice que en época medieval la ciudad de Ceuta controlaba todo el estrecho, de tal manera que ningún barco pasaba frente a ella si los ceutíes no querían. Y además que venían a Ceuta a aprovisionarse de agua, una ciudad con la que tradicionalmente decimos que hay tantísima escasez de agua. Había aprovisionamiento hídrico en la ciudad. Incluso dice que pagaban por ese agua, o sea, era un negocio. Estos aljibes, estos estanques de los que habla Al-Ansari, quizás sean los que luego hemos conocido en el paraje de las Balsas, justo en el extremo de la Almina, ya llegando al Monte Hacho. Lo que sabemos por las excavaciones arqueológicas es que prácticamente en todas las viviendas que hemos excavado, que se conservaron suficientemente, existen 1 o más aljibes, y que seguramente esa cisterna bajo el subsuelo de la casa lo que serviera para abastecer a esa vivienda. La ciudad tiene un complejo sistema de abastecimiento de agua. Hay pozos y aljibes por toda la ciudad, muchísimos de ellos en manos de particulares, pero también hay otros que son públicos, por ejemplo los que están en las mezquitas y en algunas otras instituciones. En ese sistema también hay manantiales y, por ejemplo, hay un manantial muy importante que es el de Almina, que es la fuente que está fuera de las murallas, una fuente que luego después los portugueses denominarán del Chafariz, y que es un manantial muy importante, muy notable, muy cercano además al Casagún, al barrio de los ganaderos, por lo que podía utilizarse para todo eso, pero que además es un agua que se sigue utilizando hoy. Es decir, la fuente de la Almina está en uso y esos aljibes se siguen utilizando hoy, por ejemplo, por el servicio de bomberos. Se aprovecha el agua del mar, se aprovecha el agua en aljibe, en cisternas que existen debajo de la casa, en grandes cisternas públicas,
En fin, en el tema del agua, lo que ante la precariedad de los recursos en el interior, lo que se hace es que se amplía el sistema de captación. Las balsas son enormes cisternas abiertas que estaban en las estribaciones del Acho. Recogían agua pluvial y también agua de los manantiales del Acho. Y esas también han estado en uso pues prácticamente hasta mitad del siglo XX. De hecho, no han desaparecido del todo, están rellenas, pero existen y es el solar sobre el que está construido el Hospital de la Cruz Roja, que se levanta a finales de los años 60. La ciudad era escasa en aguas, pero no tanto como para que no pudiera contar con algunas fuentes propias dentro de su terreno, que han podido, al correr de los tiempos, solventar con cierta fortuna su aprovisionamiento durante los asedios a los que estuvo sometida. Sin duda, una ciudad bien estructurada. Pero si algo es de destacar son los mercados, organizados por gremios y con una afluencia masiva. Especias, mercados de latón, sedas, pescados y todos los productos procedentes de la zona. El número de mercados es de 174. De ellos, 142 en la ciudad y los 32 restantes en los 3 arrabales habitados. Entre los más importantes y hermosos están el de los especieros y el de la calle de los notarios, junto a la Madrasa Nueva. Ambos están al norte de la antigua Mezquita Mayor, mientras que la alcaicería está detrás. Mercados de comestibles, frutas, carnes y otros productos alimenticios son el Souk al-Kabir y el mercado del cementerio del Zaklu, al lado oriental de la ciudad. Las medinas medievales e incluso las medinas actuales suelen distribuir su comercio prácticamente por todas las ciudades, como en otros sitios. Pero lo importante es comprar en los zocos. Claro, los zocos son espacios que pueden ser parte acotada de una ciudad, en la que los comerciantes pues venden sus mercancías, en parte dentro de edificios y en parte hacia afuera, ocupando la calle. La ciudad estaba llena de mercados para abastecer a las necesidades de la población. El mismo Al-Ansari nos dice que buena parte de los productos de consumo diario, verduras, frutas, etcétera, vienen de todas las zonas de alrededores de Ceuta. Así, por ejemplo, nombra los diferentes tipos de frutas que se producen en Benzú, en Balpac, en cualquiera de estas aldeas que rodeaban la ciudad. Todo esto llegaría a la ciudad y abastecería las necesidades del consumo de sus habitantes. Suelen estar organizados por mercancías, casi por gremios. Hay varias razones para ello. Una parte, pues porque, por ejemplo, los comercios de pieles pues suelen estar cerca de las curtidurías, o porque los géneros más perecederos necesitan unas condiciones de transporte concretas. Eso es una herencia que incluso hasta época reciente se ha mantenido en nuestros mercados. En nuestros mercados nunca estaba en el mismo edificio la carne y el pescado. Las pescaderías estaban por un lado, las carnicerías por otro, y el resto de mercancías estaban juntas. Entre otras razones porque, por ejemplo, cualquier mercancía que genere líquidos perjudica a otra. En uno de estos silos fue posible recuperar una gran cantidad de huesos y de espinas de pescado, y en otros posteriores hemos vuelto a hacer lo mismo, de tal manera que tenemos un panorama bastante amplio de qué se consumía. Por ejemplo, sabemos que la carne de vacuno, que es uno de los elementos que aparece, tiene corte profesional, es decir, que existían carniceros que cortaban trozos del animal y luego lo vendían. O sea, había una venta al detalle, por llamarlo así. Sabemos también, por ejemplo, que hay un gran número de
cabras, carneros y ovejas, y que algunos de ellos son sacrificados a una edad muy concreta. Y parece que esto tiene que ver con la Pascua del sacrificio. Lo que hemos encontrado es una enorme variedad de peces que prácticamente podrían ser los mismos que encontramos hoy cuando vamos al mercado. Pargos, sama, cherna, un poco ese repertorio que encuentra hoy en los puestos es lo que se consumía en época de Al-Ansari. Pero en la época en la que tratamos, ¿cómo era el puerto? ¿Dónde estaba y qué importancia tenía para la Ceuta medieval? Al-Ansari describe cómo eran. Desde el Cabo Monte, en el Mar del Sur, al Mar del Norte hay 30 fondeaderos. Entre ellos el puerto de la ciudad, en el Mar del Norte. Es un puerto excelente, protegido de los vientos del sudoeste, oeste y noroeste, y solamente es temible el terral o levante, sobre todo junto a las atarazanas. El fondo tiene una profundidad de 8 brazas. Este lugar es un puerto abrigado de todos los vientos y es uno de los mejores de la ciudad. En nuestro caso, pues la bahía norte debía ser la bahía que servía para embarcar y desembarcar mercancías y bestias e incluso a las personas. Parece que había 2 zonas definidas que son las que se han mantenido prácticamente siempre. De una parte, la que estaría ligada al istmo, es decir, lo que luego después van a ser los muelles del Albacar y la entrada al foso. También nos viene de nuevo a conectar con el tema de Alcasabún. Y por otra parte, lo que los portugueses llamarían el Puerto del Rey, la zona de San Amaro. Al-Ansari menciona que hay 30 puertos entre el Cabo del Monte, Cabo Negro y Alcázar Seguer. Cuando nosotros pensamos en un puerto, nos pensamos en un lugar con instalaciones portuarias, con muelles, con diques, con atraques de barcos, con grúas. En esta época no todos los puertos eran así, de hecho la mayoría de los puertos no eran así. Se supone que son simplemente lugares donde uno puede llegar con su embarcación y arribar y llegar a costa. Pero no es necesario que haya una gran infraestructura. Por eso hablar de 30 puertos tampoco es exagerado, porque casi cualquier lugar, cualquier pequeña cala podría servir como tal. Además da indicaciones muy precisas de cómo hay que arribar al puerto. Hay que cruzar por la isla de la Arena, enfilando un determinado punto, porque ahí hay un canal que tiene 8 brazas de profundidad y el barco puede pasar sin riesgo de tocar fondo. Ceuta, que nace mirando al mar, tenía una posición de ventaja por sus aguas en la explotación de sus recursos naturales. El pescado era una fuente de alimento ilimitado en la zona y de vital importancia para sus habitantes. Al-Ansari nos habla de cómo eran y dónde estaban esas pesquerías y almadrabas. El número de almadrabas dedicadas a la pesca del jirri y otros peces es de 9. La más importante de todas ellas por sus beneficios es la de Ahuillat. Pero todas ellas, tanto las que están dentro de la ciudad como las que están fuera, tienen sus ganancias. Hay también 299 pesquerías, sin contar aquellas de las que no tenemos información. Con una larga tradición que hunde sus raíces en el periodo romano, el aprovechamiento de los productos del mar fue uno de los principales recursos explotados por los ceutíes. Muchos autores alaban las riquezas pesqueras de la región del Estrecho de Gibraltar, tanto por la cantidad de las capturas como por su calidad. Sabemos que
al Idrisi y al Suri, nos informan de la captura del atún, que era muy importante. Y llegan a decir cosas como que los pescadores ceutíes eran los más habilidosos de todos los que existían. Explican el aparejo, el instrumental, cómo se hacía toda esa captura. Y es una información preciosa para nosotros porque nos enseña técnicas de trabajo de una época tan distante para el día y desde que no quedan realmente elementos para poder ser estudiados como es esta actividad pesquera. ¿Y sus murallas y puertas? ¿Cómo defenderían esta ciudad de gran importancia comercial y estratégica? ¿Podemos ver hoy en día en la ciudad de Ceuta algo de esas defensas de la época medieval que podamos visitar? El número de puertas es de 50. La más famosa por su monumentalidad es la Puerta Grande, llamada también la Puerta Nueva. Esta puerta incomparable es una de las maravillas de Ceuta y es construcción regia. Fue ceñida de una calahorra monumental, de aspecto imponente, como si estuviese colgada en el aire, rematada por 10 cúpulas y 14 arcos. La puerta central estaba limitada por 2 calahorras, unidas a la mayor. La puerta era alta y ancha en extremo, inconmensurable. Sus arcos y dovelas fueron construidos de piedra pómez. Es una obra maravillosa y una construcción extraordinaria. Y se dice que tiene el mismo estilo que la puerta de Hamadán. El número de puertas de la traición de las cortinas y pasadizos de los antemuros es de 16. El arrabal de afuera tiene 5 puertas. El alfraj tiene 3, casi todas ellas acorazadas con planchas de hierro. Sobre las puertas, Ansari nos informa de un número amplio de puertas en todo el recinto amurallado de la ciudad y de algunas de sus características, algunas puertas fuertes que eran puertas de madera forradas con elementos metálicos, con hierro, para resistir pues, el mayor empuje de un posible asedio o de una revuelta, y nos habla incluso del nombre de algunas de esas puertas. Algunas son identificables, por ejemplo las puertas de Fez de la Frac, Meriní, y una de las puertas principales que ha suscitado mayor interés en los últimos años en Ceuta a nivel general, que es la de la Puerta Califal. Desde época romana hay fortificaciones en este lugar, sabemos que luego continúan con los bizantinos y sabemos que en época califal Abderramán III manda construir una muralla que protege la medina de la ciudad. Sabemos además cómo era esta muralla precisamente en este frente occidental porque al-Bakri nos da una información muy precisa de cómo se articulaba. Era un gran lienzo con torre, un pequeño pasillo y por delante de él un antemuro. Es decir, era una defensa con una especie de barbacana, sitara, le llaman de diferentes maneras la fuente, que lo que hacía era proteger la ciudad por este lugar. Lo que sabemos es que en época omeya la Medina concretamente ocupaba aproximadamente el espacio entre los dos fosos. Por un lado el lienzo que se ve en la Puerta Califal y en el extremo contrario, hacia el este, el muro que está en la calle Queipo de Llano frente al Museo de la Basílica. Una de las razones que explican la existencia de la ciudad de Ceuta, desde su fundación hasta su permanencia actual, es su importancia como posición estratégica clave en el paso del estrecho. Situado en la embocadura sur de este lugar, el estrecho ha sido a lo largo de la historia un punto crucial para el tráfico entre el Mediterráneo y el Atlántico, para el paso de África a Europa y viceversa, y en este sentido Ceuta constituía como uno de los gornes de esa puerta que articulaba ese espacio. Tiene esa importancia el estar situada donde está, pero es que además cuenta con otros factores añadidos que potencian este valor estratégico. De un lado cuenta con un buen puerto, donde pueden llegar las naves, y además tiene una geografía peninsular
que hace que la posibilidad de ataque por tierra sea en un sector relativamente reducido, apenas 100 metros, 150 metros, no tiene más el ancho del istmo. Entonces, de esa manera, dominando el mar, y los ceutíes han dominado el mar en muchos momentos de la historia, solamente tenían que preocuparse de concentrarse en la defensa de ese pequeño frente de tierra de 100-150 metros. En el recinto amurallado nos habla de la existencia de 2 puertas en ese frente occidental, y una evidentemente estaría conformada por la puerta califal, como nosotros la denominamos. Algunas de las descripciones que hace concuerdan sobre todo a nivel de tipo de material empleado, piedra pome, que es una calcarenita, una caliza conchífera, como la que podemos ver en todo el recinto amurallado de época omeya en la ciudad, pero también tenemos que tener en cuenta que las distorsiones que ha sufrido esa puerta por embutirse dentro de la muralla real ha podido disfrazar en mucho ese estado que al Ansari podíamos intentar vincular la descripción con la puerta original que encontramos en el interior del parador. Sí concuerda mucho más en cuanto a la distribución de los espacios con la descripción que nos hace Zurara en la conquista de Ceuta, con lo cual evidentemente nos estamos enfrentando a la visión, cuando vayamos a la puerta califal, a una de las principales puertas de salida de la Medina a los arrabales del exterior de la ciudad. Queda en desuso a mediados del siglo XVI, cuando se construye la muralla real. La puerta principal de la ciudad se traslada entonces a su ubicación actual, en el Puente del Cristo, y entonces ya no se accede directamente desde el lado occidental. Y entonces, para evitar que esta zona fuera un punto débil de la fortificación, lo que se hace es que se construye la muralla real por delante de la anterior y se rellena el espacio entre esta muralla portuguesa y la antigua muralla omeya con las tierras excavadas en el foso, con las tierras que se han sacado del foso. Esta defensa se mantiene a lo largo del tiempo, solo que se va complicando, las puertas se van complejizando, se van añadiendo elementos, hasta que llega el momento en que Al-Ansari vive. Y en ese momento la puerta que todavía funciona, la cerca que todavía funciona en ese lado occidental, sigue siendo la misma de época omeya, ya digo, readaptada, remodelada, etc. Cuando los portugueses llegan a Ceuta en 1415, se encuentran una ciudad que, a pesar de lo que algunas fuentes dicen, que estaba mal amurallada, que tenía malas condiciones, no debía ser tal. Lo que sí es cierto es que durante el siglo XV se producen muchos avances en la artillería, y eso también da lugar a muchos cambios en la fortificación. Y todo eso se hace porque es que hay que entender que en el momento en que la artillería empieza a avanzar, una muralla de torres cuadradas con aristas es algo muy frágil en la defensa. Entonces hay que hacer un nuevo proyecto de fortificación. Pero durante más de un siglo, la muralla califal, como la conocemos ahora, fue la defensa por tierra de Ceuta. Y ahora, en la actualidad, ¿podemos encontrar los restos de ese muro medieval? ¿Qué rastros quedan aún de ese perímetro? Cuando andamos por ese camino, casi nadie se imagina lo que tenemos bajo nuestros pies. Pues sí, caminamos sobre lo que en otro tiempo fue parte de la defensa de costa de la Ceuta Meriní y de la que ahora podemos disfrutar. Eso sí, si sabemos lo que buscar.
y las atalayas o torres de vigilancia. Al-Ansari describe algunas de ellas. Atalayas. Hay 18, distribuidas en una distancia de 12 millas, a ambos lados de los dos mares. Entre estos puestos de observación está la Gran Atalaya, incomparable, pues es la Gran Atalaya de Ceuta y se encuentra en la cima del Monte Almina. Es conocida por nosotros como el Mirador. La construyeron los almorávides como si fuera una fortaleza para vigilar constantemente la región. Tiene un gran bastión o calahorra, en cuyo interior hay una mezquita. Esta atalaya es de las más curiosas, porque desde ella se descubren los dos continentes y se observan las dos orillas del estrecho. No escapa a su vigilancia nada de cuanto pasa por el estrecho. Por eso existen una serie de atalayas que bordeaban toda la costa en un número abundantísimo. La más importante era la que estaba en la cima del Jabal Almina, en la cima del que hoy es el Monte Acho. Y en esta atalaya, los zutis la conocían como Al-Nasur, el mirador. Esta atalaya sabemos que tenía todo tipo de instalaciones, desde una mezquita hasta cuerpos de guardia, hasta incluso un pequeño cercado, una pequeña defensa, donde la población se protegía si había algún peligro. Si tenemos en cuenta la información de las fuentes escritas desde época de Idrisi o Al-Bakri, nos hablan de la existencia de algunos intentos incluso de trasladar la población en época de Almanzor a la cima del Monte Acho, que eso queda inacabado con la muerte del propio Almanzor, y que después en época almorávide se construyen una serie de fortificaciones importantes, una calahorra, nos hablan de unas torres atalayas para el control del estrecho. Evidentemente debe de haber algunos elementos arquitectónicos fortificados que sean el germen de la fortificación portuguesa, pero ni a nivel arqueológico ni a nivel de otro tipo de fuentes nos han quedado ninguna noticia ni ningún vestigio que podamos contrastar con esa información que las fuentes escritas nos ofrecen. La fortificación del perímetro total del Monte Acho hubiera supuesto un esfuerzo demasiado costoso, cuando en la mayor parte del perímetro del monte de la zona este y sur, la costa tiene muy poca accesibilidad a los desembarcos. Además de estas defensas, las fortificaciones de esta época contaban con fosos que separaban las distintas zonas por donde podrían ser atacados. ¿Tenían estas fortificaciones ceutíes esos fosos? Claramente sí. Al-Ansari los nombra con bastante claridad. Ceuta tiene 4 fosos. Uno rodea el arrabal de afuera, el foso que separa a los 3 arrabales, el foso imponente llamado también Al-Suhai, que separa los 2 arrabales de la ciudad y tiene 2 puentes. El 4.º foso separa el Jannat al-Janasti en el puerto de la ciudad. Siguiendo con la descripción de Ceuta que nos hace Al-Ansari, nos habla de la existencia de 4 fosos. En Ceuta tenemos la inercia de identificar un foso con un foso de agua. Evidentemente esto no era así en época medieval. Estos 4 fosos son más unos accidentes geográficos que en algunos casos están formados por barrancos naturales
que se pueden acondicionar relativamente para hacer más compleja la defensa. Sobre todo sería en el caso del foso que estaba donde está el actual foso navegable, que lo denomina el foso Al-Suhai, y sería pues el que más importancia tendría, porque primero era el límite de la ciudad desde el siglo X, y aunque después el proceso urbanizador nos lleva a que haya muchos más edificios, mucha más población por delante de ese foso actual, del foso de agua, y otra serie de fortificaciones mucho más allá de esa línea, pero sí sería el que en un principio marcaría la diferencia. Nos habla de 4 fosos y prácticamente con la descripción que nos hace los podemos identificar. Evidentemente el foso principal viene a coincidir con el foso navegable que los portugueses aprovechan y abren y dan paso para las embarcaciones entre la bahía norte y la bahía sur. Otro de los fosos estaría ubicado en la actual cortadura del valle, que es el límite de la ciudad hacia oriente. Ya después estaría el arrabal de la Almina o el Monte Hacho, y 2 fosos más que estarían pues entre el foso actual navegable y las murallas merididas, que marcarían el último espacio habitado de la ciudad de Ceuta. Lo primero que hacen los portugueses es eliminar todos los obstáculos que están fuera de la muralla califal, de la muralla principal, real o de defensa de la población. Con lo cual, más o menos, deben desaparecer pues, todos los arrabales externos. Y la muralla tiene una solidez muy importante. Va a ser en el siglo XVI cuando la artillería empiece a cambiar, cuando necesiten darle un cambio a esa fortificación. Y es entonces cuando, entre 1541 y 1549, un ingeniero italiano, que es Miser Benedetto de Rávena, junto con un arquitecto ingeniero hispano-portugués como es Arruda, definen la nueva planta de la fortificación, que está formado por la escarpa del foso, con sus 2 baluartes, el de la coraza y el de la bandera, un foso y su contraescarpa. En la actualidad, Ceuta cuenta con uno de los pocos fosos navegables del mundo construido por los portugueses años después de la toma por parte del rey Juan I. Y el Afrag. ¿Cuándo se construyó y para qué? Al-Ansari, a pesar de ser muy detallista en su descripción de Ceuta, solo nos dice del Afrag que fue levantado por los meriníes y que tenía 3 puertas. El Afrag es uno de los arrabales que menciona Al-Ansari, y es un arrabal que construyen los mariníes a inicios del siglo XIV, el sultán Abu Said, y lo construye en la zona que estaría delimitada aproximadamente, o sea, el perímetro sería básicamente el Pedro la Mata, el campo de José Benoliel, la calle Vallejo Benítez, el arroyo de Paneque, y la parte del norte sería a mediados del Ramis 30. Según lo dice Al-Ansari, Al-Afrag tenía 3 puertas. De esas 3 puertas, 2 las hemos perdido, o sea, no se conservan, pero hay una que sí se conserva en buena medida. La puerta de Fez, es la que está situada frente al Instituto Olmina. En esta puerta tiene la importancia de que es la que conduce hacia el interior del continente, es la que abre el camino hacia la capital del reino marini. Se conserva en bastante buen estado, por lo menos la portada exterior. Luego, a través de unas excavaciones, pudimos reconstruir lo que sería la planta, ¿no? La forma de ingreso. Parecía que era una puerta de ingreso directo, y sin embargo, una vez que se excavó, se documentó que era una puerta con ingreso en recodo muy parecida a la de Chella, en Rabat, por ejemplo. Por desgracia, los restos que quedan de la Afrag no son muchos. Quedan algunos lienzos de muralla, la puerta de Fez,
algunos otros lienzos muy destruidos en la zona del arroyo Paneque, pero el interior, o sea, lo que sería el cuerpo de la ciudad, prácticamente fue arrasada por construcciones modernas. La imagen que tenemos hoy de las murallas de la FRAC, la imagen ha transcurrido muchos siglos de deterioro. Las murallas de la FRAC están construidas con un procedimiento que es la tapia, son unos encofrados de madera que se rellenan con tierra, con barro, se le aporta cal, incluso cualquier elemento que haya, hay mucha cerámica, por ejemplo, piedras, eso se deja ahí, se deja que seque, luego se desmontan esos encofrados de madera y se van trasladando para ser reutilizados. De hecho, esos huecos que vemos, esos mechinales, son las agujas que sostienen estos cajones de madera. En algún caso, incluso en algunas de ellas quedan restos de madera que quedaron allí. Estas agujas se cerraban y que el interior quedaba un trozo. Entonces no debemos engañarnos y pensar que la imagen que vemos hoy es la que tienen en su día. Posiblemente las torres tuvieran un aspecto muy diferente, tenían un acabado con un calicostrado, lo cual haría que fuesen muy blancas, posiblemente estarían enlucidas y pintadas los lienzos, o sea, el aspecto sería de mucho más apariencia. El tapial, en este caso, es un método de construcción rápido, relativamente barato, que permite levantar una fortificación de unas notables dimensiones en un momento en que los recursos económicos no son demasiados. Siete años después de la toma de Ceuta por los portugueses, Al-Ansari acaba su libro. Y lo hace de esta forma. Y aquí termina nuestro objeto. Alabado sea Dios. Muy lejos de nuestra patria. Terminó el recopilador la mañana del lunes 23 de febrero de 1422. Este es el resumen de noticias sobre los monumentos ilustres de Ceuta, escrito por Al-Ansari en 1422, hace casi 600 años. Ahora podemos hacernos una idea más acertada de cómo vivían los habitantes de Ceuta en época medieval. Esta ciudad que describe Al-Ansari cambiaría su fisonomía rápidamente. En 1415, la entrada de los portugueses hace cambiar rápidamente su urbanismo. Las mezquitas se convertirán en iglesias. Los muros se reforzarán algunos y otros se desmantelarán para hacer la nueva construcción del foso. Pero esta será otra historia.